Hola a todos y bienvenidos a una nueva clase de cálculo en el formato virtual. Quien les habla es María Elena Dueri Méndez, docente de la Universidad Mayor de San Simón en la Facultad de Ciencias Económicas. En esta oportunidad vamos a realizar una introducción a las integrales. Vamos a hablar de cómo la necesidad de encontrar el área de figuras planas irregulares dio surgimiento al cálculo integral. Las integrales surgen por la necesidad entonces de encontrar el área de figuras planas, en particular encontrar el área de figuras que son irregulares. El área de un cuadrado, de un rectángulo o de un triángulo se pueden obtener mediante la aplicación de fórmulas sencillas. De esta manera, si nosotros queremos calcular el área de un cuadrado, sabemos que esto es igual a la multiplicación de sus lados. Si queremos encontrar el área de un rectángulo, sabemos que esto va a ser igual a la base por la altura de dicho rectángulo. Y si queremos encontrar el área de un triángulo, esto es igual a la base por la altura dividido entre 2. Pero surge un cuestionamiento. ¿Cómo podemos encontrar el área de figuras que son irregulares? Por ejemplo, ¿cómo encontramos el área que existe bajo esta curva? Para ello, la idea sería entonces dividir un problema complejo en problemas más sencillos. De esta manera, entonces, surge el método famoso griego conocido como el método del agotamiento, donde la idea era aproximar la figura curva con polígonos inscritos, intentando llenar por completo, y al encontrar el área individual de cada uno de los polígonos inscritos bajo esta curva y sumarlos, encontraríamos el área de esta figura. Los griegos competían para hallar un proceso que les permita calcular el área de figuras curvas. La idea era aproximar una figura irregular con polígonos inscritos intentando llenarla por completo. Por ejemplo, cuando los griegos querían calcular el área de un círculo, lo que hacían era inscribir dentro del círculo varios triángulos. Calculaban el área de cada uno de esos triángulos, los sumaban y esa suma sería aproximadamente igual al área del círculo. Entonces, el método creado por Eudoxo y muy utilizado por Arquímedes consistía en aproximar exhaustivamente la figura cuya área se deseaba calcular mediante polígonos de áreas conocidas. Cuantos más triángulos se añadieran, más próxima sería el área de este círculo. La idea griega se trasladó al cálculo de áreas de otras figuras irregulares. Esta idea básica de transformar una figura irregular en varias figuras regulares ayudó a encontrar el inicio del cálculo integral. Veamos un ejemplo. Si nosotros tenemos una función cuadrática que está definida en este rango de valores entre 0 y 8, nosotros podemos graficar esta función de la siguiente forma. Como ustedes pueden ver, es una parte de la parábola que se encuentra restringida en el dominio que está entre 0 y 8. La pregunta es, ¿cómo nosotros podemos encontrar el área que hay bajo esta curva? Nosotros podríamos aproximar esta área inscribiendo rectángulos dentro del área bajo la curva. Veamos cómo se realiza este procedimiento. Nosotros podemos dividir el área en dos rectángulos y estos rectángulos pueden estar inscritos por debajo de la curva o pueden estar por encima de la curva. El área verdadera es de 170,6 unidades cuadráticas. Lo que nosotros queremos hacer es dividir esta área en rectángulos, calcular el área de ese rectángulo y aproximarnos a esta área que es el área verdadera. Si dividimos en dos, nosotros tendríamos que por debajo de la curva solo puede entrar un rectángulo y por encima de la curva nosotros podemos tener estos dos rectángulos. Nosotros sabemos que el área es igual a la base, que en este caso es la variación de x, multiplicado por la altura, que en este caso es la imagen de la función para este punto. De esta manera,
nosotros podemos encontrar que base por altura es igual al área de este rectángulo. Si nosotros sumamos todas las áreas de todos los rectángulos que hay dentro de la curva, nosotros podemos encontrar que el área por debajo, que le vamos a llamar la suma inferior, es igual a 4, que es la base, 4 unidades, multiplicado por 16, que es la imagen de la función para cuando x vale 4. Y 4 por 16 es igual a 64. De la misma manera, nosotros podemos calcular el área de los rectángulos que están por encima de la curva, sumando las áreas de estos dos rectángulos, que va a ser igual a las bases, que es 4, por 16, que es igual a la imagen de la función cuando x vale 4, más 4 por 64, que es igual a la imagen de la función cuando x vale 8. Si nosotros sumamos esta área, vamos a tener que es igual a 320. Ustedes pueden observar que si bien las áreas son una aproximación, no son todavía una buena aproximación, porque esta área está muy subestimada y esta área está muy sobreestimada, es decir, no se acerca mucho al área verdadera. Entonces, lo que nosotros podríamos hacer es dividir en 4 rectángulos, ya no en 2, sino en 4. Si nosotros dividimos en 4 rectángulos, por debajo de la curva pueden entrar los siguientes rectángulos. Y por encima de la curva pueden entrar estos 4 rectángulos. Ahora, lo que hemos hecho es que las bases se han achicado. Antes la base era 4, pero ahora la base es 2. Para calcular el área, lo que hacemos es sumar el área de estos 3 rectángulos por debajo de la curva. Y lo que vamos a tener es una suma inferior, que va a ser igual a 2 por 4, que es el valor de la función cuando x vale 2, más 2 por 16, más 2 por 36. Lo que hemos hecho es sumar todas las bases por las alturas que hemos encontrado. Y esto es igual a 112. De la misma manera, si nosotros inscribimos los rectángulos por encima de la curva, podemos calcular la suma superior. Y esto va a ser igual a 240. Como ustedes pueden ver, en este caso ya nos estamos aproximando un poco más a la verdadera área por debajo de la curva. Pero podríamos dividir en 8 rectángulos y al calcular las áreas o sumar las áreas de estos rectángulos tendríamos que la suma inferior sería 140, cada vez más próximo, y la suma superior sería 204, cada vez más próxima. Y si dividimos entre 14, entonces tendríamos que la suma inferior sería 152.86, como ustedes pueden ver, cada vez más aproximada al verdadero valor del área, y que la suma superior sería 189.32. Este procedimiento es muy conocido en matemáticas como la suma de Riemann. Este procedimiento sirve para calcular el valor de una integral definida, es decir, el área bajo la curva. Este método es muy útil cuando no es posible, por ejemplo, utilizar el teorema fundamental del cálculo. ¿En qué consiste este método? Consiste en trazar un número finito de rectángulos dentro de una área irregular, calcular el área de cada uno de esos rectángulos y sumarlos, con lo cual nosotros obtendríamos una aproximación al área verdadera bajo la curva. Entonces, este método conocido como la suma de Riemann permitió durante muchos años a los matemáticos calcular el área bajo la curva. Podemos continuar este proceso infinitamente, es decir, podemos dividir en 16, en 20, en 30, en 40 rectángulos. Cada vez que aumentemos más los rectángulos, vamos a achicar la base de dichos rectángulos. Por lo tanto, la variación en x va a tender a 0 y el valor del número de los rectángulos va a tender al infinito.
Al hacer esto, nosotros encontraremos que la suma inferior tiende a la suma superior y eso tiende a la verdadera área de la figura. La integral definida, entonces, es el límite de una suma de Riemann. Si nosotros encontramos el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria de todas las áreas de los rectángulos, nosotros podemos traducir esto en la integral definida. Fíjense que esta S alargada equivale a una sumatoria que va desde A hasta B, es decir, en un intervalo de valores en el dominio, de la función multiplicado por un diferencial de x. Fíjense que esta es la función y este diferencial de x viene a ser la variación en x cuando tiende esta variación en x a 0. Por ello lo llamamos diferencial de x. De aquí surge entonces que la integral definida de la función f en el intervalo a y b es igual a esto que ustedes pueden observar en pantalla. Bien, con esto hemos realizado una breve introducción al cálculo integral. Acabamos de ver que las integrales surgen por la necesidad de resolver el problema de la obtención de áreas de figuras planas, particularmente de figuras irregulares. La integración y la diferenciación están íntimamente relacionadas, son dos operaciones inversas. Básicamente lo que hacemos es encontrar la operación inversa de la derivada. Entonces, la próxima clase nosotros vamos a continuar con el estudio de las integrales. Espero que esta introducción les haya aclarado que las integrales son una herramienta muy poderosa para calcular áreas. Bien, entonces nos vemos la próxima clase. Gracias.